Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase interactiva rápida acerca de los hábitos creativos de docentes del siglo XXI. Comencemos con la gran pregunta. ¿Realmente creen ustedes que se puede enseñar la creatividad? Es difícil esta pregunta porque yo no puedo enseñarle a un niño a hacer Mozart o a patear la pelota como Pelé o que pinte como Picasso, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Lo que yo sí puedo hacer es tratar de darle los recursos suficientes o como que acomodar el aula para que las personas se puedan dar cuenta de sus talentos y como que los vayan explotando, ¿verdad? En ese caso, si la creatividad no puede ser enseñada, por lo menos debe ser modelada. Y eso es porque como profesores, como docentes, es nuestra responsabilidad preparar un clima creativo en nuestras aulas de clase. Un clima abierto, un clima de confianza, un clima sin miedo, para que las personas, al igual que estas plantitas, pues vayan creciendo, vayan teniendo sus propias habilidades y se vayan dando cuenta de qué realmente es lo que les gusta. Entonces, como docentes, nuestra responsabilidad es adecuar el aula para que haya un clima abierto, un clima sin miedo, un clima constructivista. Ok, entonces, ¿qué tipo de hábitos nosotros podemos tener en nuestra práctica docente? Yo les voy a compartir algunos, son 5, pero podría decirse que son hábitos que vienen un poco de mi propia experiencia y hábitos que he visto también en otras clases. Ok, entonces el primer hábito es comportarse y pensar de forma imaginativa. O sea, es darle rienda suelta a la imaginación. No ser tan estructurados, tampoco tan tradicionalistas, ¿no es cierto? Ok, y la idea siempre en creatividad va a ser pensar fuera de la caja. Hay un experimento que se llama saca la nuez del vidrio. Entonces, como ustedes pueden ver, lo hacen con bastante gente. Es una botellita, acá está, y le ponen una nuez. Y la gente está, cuando le dicen que saque la nuez del vidrio, hay muchísimas formas. Bueno, la gente empieza como que a virarle a la mesa, empiezan como que a soplar o a absorber, y realmente no saben cómo hacerle. Pero se enfocan tanto en el problema que no se dan cuenta que en la parte de atrás, obviamente hay unos platanitos o algo así si es que el concursante tiene hambre, pero también hay una botellita de agua. Y esa es la solución, o sea, coger la botella de agua, ponerle en ese como que cilindro y solito como que la nuez va a salir. Entonces, esa es pensar fuera de la caja, pensar fuera del problema, de ese problema tanto que estamos ahí, la idea es como que ver otra perspectiva. Y eso es la magia de la creatividad. Ok, entonces, eh, um, explorar hacia la respuesta es más valioso que encontrar la respuesta misma. Eso es como que lo más bonito en la parte de tener ambientes creativos y tener como que esa parte de la imaginación en nuestras clases. Puede ser que estemos tan metidos en un problema, pero esa exploración hacia esa respuesta es mucho más valiosa, como les decía, que realmente el momento de la eureka, como que, encontré la respuesta, pero es el camino realmente el que nos llena, el que nos fortalece. Y la idea es, obviamente, promover el pensamiento creativo siempre. Imagínense cómo si tenemos esa premisa en nuestra cabeza, esa premisa o como nuestra misión o como valor como docentes en nuestras aulas, promover siempre el pensamiento creativo, nos va a dar unas alas o nos va a ayudar a incentivar este pensamiento de salirse fuera de las cosas, de hacer cosas nuevas, de romper la rutina y de generar ideas que realmente agreguen valor, tanto para nuestra práctica docente como para el aprendizaje de los propios chicos. La imaginación es más importante que el conocimiento, eso lo decía Albert Einstein. Hay muchas veces en que yo hago esta pregunta en clases, si es que ¿qué es más importante, la imaginación o el conocimiento? Y muchos profesores obviamente me dicen que es el conocimiento. Sin embargo, Einstein decía que era la imaginación porque la imaginación no tiene límites, es mucho más, es como que infinita podría decirse. Si ustedes se dan cuenta, Julio Verne, él, bueno, con el conocimiento que había antes, nadie se hubiera imaginado oye, llegar a la luna o dar la vuelta al mundo en 80 días o irse hasta el fondo
de la tierra o del mar. O sea, era la imaginación de él que realmente nos ayudó a nosotros como a generar los conocimientos para llegar a eso. Entonces, tengan en cuenta eso, que a veces la imaginación es lo que nos da alas. ¿Por qué? Porque básicamente nos acerca o nos desarrolla nuestra curiosidad, que básicamente es el ADN de la creatividad. Y es tener esta como que premisa de tener o estar abiertos a la imaginación, nos ayuda realmente a desarrollar la curiosidad. ¿Y por qué la curiosidad es importante? Porque las ideas vienen de la curiosidad. Cada vez que estamos, la curiosidad es lo que nos lleva al momento del eureka, del sí, lo encontré la respuesta. O sea, y eso es básicamente lo que decía Walt Disney, ¿no? Que mientras más creativos somos, mientras más indagamos en las cosas, más podemos hacer conexiones que nos ayuden a tener mejores ideas. Y como ustedes sabrán, las grandes preguntas generan grandes respuestas. Y eso también viene en la parte del primer hábito, que es la imaginación. Porque sí es muy diferente que yo haga una pregunta a los chicos, vean, ¿qué es un insecto? Y obviamente va a haber alguna persona que dice, un insecto es tal, 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 así de memoria, ¿no es cierto? Porque nos enseñan para pasar exámenes básicamente. Pero si es que yo hago grandes preguntas, realmente puedo generar grandes respuestas. Entonces, si le cambio esa pregunta de qué es un insecto, ¿qué tal si le decimos, oigan, qué pasaría en el mundo si es que de pronto dejan de existir los insectos? Entonces, tal vez esas preguntas que nos hacen como que evaluar, indagar, conversar, reírnos, hacer ideas, y ahí va ese camino para encontrar la respuesta es lo más importante. Tengan en cuenta esto, profes, porque en la academia nos recompensan por tener la respuesta correcta, ¿no es cierto? Nos ponen la 20, lo que sea, pero nunca nos recompensan por hacer buenas preguntas. Tengan muy en cuenta eso. Si es que ustedes pueden ir cambiando ese hábito en la imaginación, traten de calificar las buenas preguntas. Y cuando hagan preguntas de esas que nosotros como docentes no podemos contestar, pues celebren que hay una buena pregunta en el público, porque eso quiere decir que los chicos están con curiosidad, están motivados. El segundo hábito que nosotros podemos desarrollar es el juego, porque es la mejor manera de aprender. Los juegos, profes, tienen base pedagógica. Si ustedes buscan en internet, en Google, por qué el juego es importante, van a encontrar muchas referencias, muchos estudios que permiten realmente tomar en cuenta esto en educación. Obviamente los juegos son importantes en la educación inicial, ayudan a desarrollar la parte motriz, las emociones, el equipo, pero realmente nosotros podemos usar el juego ya en la educación un poco más adulta. Pues yo creo que sí, y vamos a ir viendo algunos argumentos. En primer lugar, el juego motiva. Mientras estamos jugando, se nos escapa el aburrimiento, estamos totalmente comprometidos con algo, estamos motivados intrínsecamente. El juego emociona, obviamente, porque va de por medio risas, tristezas, iras. Entonces no estamos callados, sentados en nuestros puestos atendiendo lo que dice el profesor. Entonces a través del juego podemos generar emociones. Y obviamente el juego permite el fracaso, ¿no? Y ahí vamos aprendiendo. Y esa es la idea de la vida. Obviamente mejoran nuestras habilidades y obviamente también el aprendizaje en equipo. Estuve viendo algunas clases de juegos que se usan en escuelas, y como podemos ver en la parte de la izquierda, me parece interesantísimo este tipo de juegos de trabajo en equipo que distorsionan, o sea, como que se salen totalmente del ambiente de clases, pero se puede aprender, y se están aprendiendo, están pensando en cómo salir adelante. Por el otro lado, en la de la derecha, toda la construcción o el mecanismo para jugar a este tipo de cosas, me parece increíble todo lo que hay por atrás, y cuando realmente lo consigues, pues la diversión y las endorfinas y la felicidad pues te ayudan realmente a aprender. Yo creo que sí.
En el lado de la izquierda también podemos ver otro tipo de juegos súper fáciles, pero que cambian la rutina de clase. Oigan, profes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes hicieron algo por primera vez en su aula de clase? Y ustedes yo creo que pueden escoger el juego como una buena manera de hacer algo nuevo. Acá dentro de la universidad también tenemos el juego para que la gente se conozca, para que la gente, especialmente los chicos que entran al primer semestre, eh, se utiliza la estrategia del juego y a través de ellos obviamente se van conociendo, van haciendo amistades y hay un clima mucho más abierto que una simple inducción a la universidad en donde todo el mundo tiene que estar callado oyéndole al moderador, ¿no es cierto? Pero es el juego realmente lo que nos permite tener un espíritu o enaltecer ese espíritu, esa grandiosidad por ser la persona tal cual como nosotros somos, ¿no es cierto? Y hay empresas obviamente que saben de esto, conocen bien cómo funciona y se preocupan por su gente y también conocen que el juego pues ayuda a liberar estas endorfinas que nos puede ayudar a generar mejores ideas. Por ejemplo en Google, que tenemos este tipo de oficinas, o bueno, Google podría decirse que tiene esta cultura creativa, esta cultura de juego, esta cultura de liberal, las artes liberales como también lo predicamos acá en la universidad, que sí ayudan, o sea, podría decirse que matan la rutina y generan estas culturas creativas de innovación o de innovación también. Bueno, ahora, ¿cómo en mi experiencia personal, cómo apliqué el juego? Este es un caso en donde apliqué el juego realmente para motivar al estudiante. Yo tenía un estudiante brillante, pero cuando yo le iba a enseñar edición de video, él me dijo claramente, vea, profe, y yo no sé la tecnología, yo soy pésimo para la tecnología, ¿por qué no mejor me da un trabajo o algo así? Porque yo me voy a sacar cero, por favor, profe, ayúdeme. Ok, tal vez otros profesores hubieran dicho, ve, guau, qué pena, pero tienes que estudiar y si no, bueno, te jalarás la materia, ¿no es cierto? Pero en ese caso traté de usar el pensamiento creativo y el juego para darle la vuelta a esta cosa. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que él era muy bueno, excelente para narrar partidos de fútbol y narraba los partidos de fútbol de sus compañeros, entonces lo cual era genial. Y después cuando le preguntamos, bueno, ¿de dónde aprendió esto? Él decía que de chiquito tenía estos muñequitos y de él hacía las narraciones de fútbol, que la pelota iba por la izquierda, por la derecha, hasta el gol. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una especie de comercial de televisión en donde te vemos jugar y como que más o menos recopilamos lo que hacías tú de niño? Y eso realmente le cantó a él la idea. Y bueno, vamos a ver el video para que ustedes pues mismo tengan en cuenta. La voz es de él, ¿no? Reloj en cero y nos disponemos a vivir los primeros 45 minutos y está jugando Ecuador. La pelota por derecha con Ulises de la Cruz. Se le entrega en el fondo a Jorge el Patrón Guau. El esférico ahora es de Iván Jacinto Hurtado hacia la zurda. Con Giovanni La Sombra Espinosa. Pase en la zona medular del campo de juego. Llega Marlon Ayoví para Edwin Tenorio. Ahora con Cristian Lara. Adelante se viene Lara para Chucho Benítez. Levanta el centro. Cristian está delgado. Gol. ¡Gol! Chucho Benítez, cabezazo del Tigre a cobrar. Siente, vive tu pasión en la Facultad de Comunicación de la Universidad Internacional SEC. Y eso fue lo que pasó. Entonces con este video realmente ya aprendió, se motivó por aprender y realmente jugamos a aprender. Entonces el resultado fue muy bueno, fue muy fructífero y me gustó mucho que habíamos podido dar la vuelta, ¿no? Al problema ese de que no es totalmente cerrado a aprender y a través del juego se abrió muchísimo a aprender. Entonces tengan en cuenta esto de la convergencia y la divergencia. Sabemos que existen dos partes, ¿no es cierto? El lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. El lado izquierdo es la parte lógica, la práctica, la parte matemática, la científica, y la parte de la derecha es la parte creativa, podría decirse, lo que es pasión, la sensualidad,
los sonidos, la música, el movimiento, las artes, la poesía. En todo caso, tengan en cuenta que el juego, lo que nos ayuda el juego es a generar pensamientos divergentes. A través del juego podemos tener muchas ideas. Si es que jugamos a tener ideas, a liberar esas endorfinas, pues nos puede ayudar a generar divergencia. Y un momento del juego es súper bueno porque ya acabado el juego, pues ahora sí ya vamos a converger. De todas las ideas que nosotros sacamos, pues ahora sí ya converjamos en algo interesante, en la mejor opción. Entonces hay que desarrollar los dos lados. Por lo general en la educación siempre hemos desarrollado la parte convergente, ¿cierto? Una respuesta correcta, rápido, racional. Pero la divergencia nos puede ayudar a salirnos de esa caja, de, como decíamos, pensar fuera de la caja. Ok, por favor, si es que ustedes tienen el chance de ver el video de TED, de Tim Brown, que se llama Historias de Creatividad de Juego, podrán ver de qué manera el juego se puede aplicar en empresas y con adultos de una forma muy fructífera, muy efectiva. Y con esta frase terminamos este segundo hábito que decía Nietzsche, decía que madurar es hacer las cosas con el mismo ímpetu como cuando jugábamos cuando éramos niños. Encontrar esa actividad en donde realmente seguimos jugando, en donde nuestro niño interno está motivado, está despierto, es algo que tenemos que luchar por encontrar. Puede ser clases, puede ser cocinar, puede ser música, puede ser ingeniería, puede ser lo que sea, pero estar en ese elemento cuando jugábamos, cuando éramos niños, es algo que no deberíamos perderlo. Ok, el hábito 3 en clases podría decirse que es el aprendizaje basado en proyectos. Tener ese hábito de generar proyectos en clase les va a ayudar muchísimo a desarrollar creatividad y procesos creativos, podría decirse. Entonces, ¿cómo aprendemos? Tengamos en cuenta bien esto. Si es que ustedes solamente leen o hacen una lectura, es muy probable que al siguiente día solamente el 10% de lo que se leyó nos quede en la cabeza. Si es que solamente escuchamos, puede ser que hasta el 20% de lo que escuchamos se nos acordemos, ¿no es cierto? Y así vamos como que aprendiendo. Si vemos y miramos, aprendemos un poquito más. Si vemos y escuchamos y miramos y todo, vamos a aprender un poco más, como por ejemplo en esta videoconferencia. Pero si es que empezamos a hablar, a preguntar, a discutir, a debatir, ese tipo de cosas, podemos aprender mucho más. Si es que creamos, si es que escribimos, si es que demostramos, si es que practicamos y analizamos y hacemos todo este tipo de proyectos, puede ser que es el 80% de lo que hacemos es lo que aprendemos. Y si nosotros logramos enseñar a otras personas algo que nos enseñó nuestro profesor, estamos del otro lado. Esa es básicamente la forma de aprender: explicar, resumiendo, clasificando, estructurando, definiendo. Eso es básicamente esta pirámide de William Glasser que nos ayuda a identificar que mientras más practicamos, mientras más nos ponemos en práctica, vamos a aprender mucho más que solamente las lecturas. Ok, y tengan en cuenta, vean, empiecen siempre con una pregunta relevante para tus alumnos cuando hagamos proyectos con ellos, ¿ya? Sean preguntas que realmente a ellos les despierte la curiosidad, que les despierte la motivación por aprender. No puede ser cualquier proyecto en donde yo les diga, vean señores, tienen que hacer esto. Más bien, hagamos preguntas que empiecen algo así. ¿Cómo hacemos para? ¿Qué pasaría si cambiamos esto por esto? ¿Qué más podríamos hacer? Oye, ¿por qué no nos disfrazamos de Romeo y Julieta y andamos por la universidad dando poemas? ¿Qué nos estamos perdiendo? Traten de tener estos inicios de preguntas y obviamente relaciónenlo con un tema que estén viendo en ese momento y van a ver que se empieza a despertar una curiosidad y una motivación intrínseca por hacer el proyecto. En este caso yo les recomendaría ver un poquito más acerca de este Genius Hour, que es una metodología muy interesante, que empieza la pregunta así: ¿qué pasaría si puedes aprender lo que tú quieras? Y es un proyecto que yo también lo he realizado en clases y con increíbles resultados, porque realmente les das la oportunidad a los chicos
bueno, básicamente dice que es el 20% del tiempo, el 20% de tu clase, en donde dejas de dar esa clase y estos chicos pueden, a tus alumnos pueden empezar a aprender lo que ellos siempre quisieron. No importa, es creatividad, es libre, pero los resultados son increíbles. En este caso me gustaría que vean este proyecto que yo hice de Genius Hour con mis alumnos de educación, en donde yo les dije, bueno, tienen 2 semanas para aprender lo que ustedes siempre han querido. Y empezamos siempre con una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer una pintura de un caballo manteniendo sus detalles? Esta alumna siempre ha querido pintar caballos, pero nunca ha tenido el chance. Entonces ella empezó a ver los modelos, qué tipo de ejemplos quería. Y obviamente después creó un hermoso cuadro que ahora ya lo tiene. Cómo puedo colorear mandalas, cómo puedo organizar un baby shower, cómo puedo enseñar Zumba a niños de 2 a 4 años. Estos alumnos realmente tuvieron el chance de tener niños, les hicieron bailar, estuvo súper bonito. ¿Cuáles son los mejores paisajes para fotografiar, para fotografía paisajista? Cómo crear una biblioteca de Isabel Allende. Esta chica se creó un blog solita, no había encontrado, nunca había hecho un blog antes y se creó un blog, una biblioteca con todos los libros de Isabel Allende, increíble. Cómo enseñar el arte del esgrima, también hicieron un video. Pero todos estos proyectos de esta chica se lanzó del parapente. ¿Cómo puedo aprender a realizar correctamente parapente? Pero ya les digo, lo importante de estos proyectos que nosotros hicimos en clase fue que hubo una motivación intrínseca por aprender y obviamente tienen que tener 3 reglas, ¿no? La una es investigar algo nuevo, o sea, aprender algo nuevo. La 2 es presentar, o sea, tienen que hacer algo, no solamente es, bueno, ya aprendes, pero después ya tienes que presentar y después tienes que compartirlo con el mundo. Esa era la idea final, que el proyecto que hayan hecho lo tenían que compartir en sus redes sociales y al compartirlo realmente como que generaron una seriedad por el asunto, ¿no? Entonces es de esta cultura del prototipo que podríamos nosotros empezar a hacer en estas clases cuando hacemos aprendizajes basados en proyectos, que todo ese proceso creativo realmente vaya o haga un desenlace en un prototipo que tenga un valor para, para alguien en específico. En este sentido, yo sí les recomiendo empezar a ver esto del design thinking. Bueno, y es una cosa que vamos a ver próximamente, y cómo aplicar el design thinking en educación. El hábito 4 es la curación de contenidos. O sea, es la manera, la curación de contenidos, bueno, antes de pasar, es podría decirse una definición o algo que viene de marketing, especialmente que tiene que ver con las redes sociales. Cuando nosotros seguimos, por ejemplo, a marcas, no consumimos ya su publicidad, lo que nosotros consumimos son sus contenidos. Entonces, por ejemplo, Red Bull, en vez de pasarnos por Facebook propagandas o comerciales de su producto, lo que hace es generar contenidos de gente, yo que sé, deportes extremos, de aventura, y son contenidos tipo videos o tipo GIFs que a nosotros nos gusta consumir eso y que lo compartimos. Entonces eso viene de la parte de marketing. Pero en educación, ¿cómo lo hacemos? En educación, el profesor, para poder curar contenidos, necesita aprender y saber buscar, primero saber en dónde están las cosas, filtrar, modificar después de ese contenido y saber distribuirlo después en sus propias redes sociales, en su blog, en el grupo de WhatsApp con sus alumnos, lo que sea. Pero muchos profesores, para encontrar contenido o un video de algo, pues nos vamos al YouTube o nos vamos al Google y tratamos de buscar ahí. Pero sí existen muchas más, podría decirse como que medios para encontrar contenido realmente increíble. Y después, al encontrarlo, si es que el profesor puede modificarlo o puede como que combinarlo con un videíto, con una animación o con un Powtoon o con una presentación, ahí estamos generando creatividad y después lo distribuye con sus alumnos, o con los padres o con el mundo. Eso es la curación de contenidos. Entonces la típica pregunta: oiga, profe, ¿de dónde se saca tantas cosas? ¿De dónde comparte tantas cosas? Entonces, eso es lo que más o menos tenemos que lograr, y es un hábito muy bonito,
saber encontrar cosas, saber encontrar contenido muy lindo y llegar a clases y decir, vean chicos, hoy tenemos, vean lo que encontré, y que todos los chicos digan, wow, profe, muchísimas gracias. ¿De dónde se saca esas cosas? Entonces eso es interesante. Yo les recomiendo Stumble Upon para que la web trabaje para ustedes. Ya tienen ese video de, bueno, yo les hice ya un videito para Stumble Upon y yo les recomiendo con todo el corazón que tengan una cuenta ahí y que empiecen a stumblear o a encontrar contenido. Y el último hábito es esto de las presentaciones y el storytelling. El storytelling, profes, es el arte de conectarse con la gente. Es súper diferente llegar a clases, una clase magistral o yo qué sé, y empezar a hablar acerca de información. Pero, y ahí es cuando vamos viendo que los alumnos ya sacan su celular y ya están metidos por otro lado, es porque están desconectados totalmente de lo que estás diciendo. Pero si es que tienes la habilidad de contar historias, la habilidad de generar una resonancia, o la habilidad de generar emoción en lo que estás diciendo, estamos del otro lado, y tienes como que vas llamando la atención. Entonces el storytelling obviamente tiene muchos principios, los utilizan bastante, obviamente cine, Pixar, los escritores, pero como profesores sí podemos utilizar estos principios para introducir temas de clase que realmente despierte la emoción y la curiosidad por aprender. En este caso, a mí me encanta la historia de Martin Luther King, porque él realmente sí sabía cómo conectarse con toda esa audiencia, y lo hacía a través de historias, y bueno, me encanta una señora, se llama Nancy Duarte, que tiene una empresa de presentaciones, y ella hizo algunas investigaciones acerca del discurso del I Have a Dream, que realmente es increíble que cuando lo escuchas, y ella decía que los discursos o las historias podrían decir en qué es lo que hay y cómo podrían ser las cosas. Y después lo bajas otra vez, aquí es lo que hay y cómo podrían ser las cosas. Y ese ir y venir es un principio de storytelling poderosísimo, que básicamente hizo que cambie la historia de Estados Unidos. Entonces el storytelling es importantísimo, súper bueno. Hay algunas como que reflexiones en Google científicas acerca del poder de esto, pero próximamente vamos a hacer un taller solo de storytelling, ¿ya? Y obviamente la parte de las presentaciones. Muchos profesores utilizan mal el PowerPoint, le llenan de texto totalmente, y no se dan cuenta de que ahora estamos con una generación muchísimo más visual. Somos seres totalmente visuales, todo nos entra por los ojos. Sin embargo, eso como que no aprendemos en nuestras presentaciones, las llenamos de texto, y eso básicamente hace que también sus alumnos empiecen a sacar el celular y a ver fotos o imágenes o videos, que eso es lo que realmente les gusta ahora. Entonces, mientras más visuales seamos, mejores nuestras presentaciones van a ser. Entonces, en resumen de hábitos, quisiera decirles que el primer gran hábito es la imaginación y curiosidad. O sea, si es que ya tenemos eso como valor como docentes, estamos del otro lado. Juego. Acuérdense que el juego nos ayuda a diverger, el juego nos ayuda a entretenernos, el juego es pedagógico. Tener proyectos, ¿no? Proyectos con esta cultura del prototipo. La curación de contenidos, saber encontrar, modificar y distribuir contenidos, y tener el storytelling en nuestras presentaciones, saber presentar mejor. Y obviamente hay un sexto que le puse ahí, que es arriesgarse, porque sin riesgo no hay creatividad. La creatividad realmente implica riesgo. Acuérdense, ¿cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez en su aula de clase? Entonces arriesguémonos a hacer algo nuevo. Entonces siempre tengan en cuenta esto, ¿no? Si es que ustedes siembran un pensamiento, cosecharán una acción. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito, ¿no es cierto? Si es que siembras un hábito, cosecharás un carácter. Y si es que siembras un carácter, cosecharás un destino totalmente diferente.
Eso es, profes. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche y espero que estos 5 hábitos creativos nos ayuden a cambiar un poquito esa rutina y a ver las cosas fuera de la caja, fuera del syllabus, fuera del currículum, un poquito por lo menos. Listo, muchas gracias y qué gusto.